Hola niños, en primer lugar espero que se encuentren bien junto a sus familias. Nos volvemos a encontrar esta semana para trabajar en la asignatura de matemáticas en la clase número 1 perteneciente a la unidad 4, Geometría. Los objetivos de aprendizaje de esta clase son los siguientes. En primer lugar, reconocer ángulos y sus elementos, utilizar el transportador para medir ángulos y clasificar ángulos según sus medidas. Para poder cumplir con estos objetivos, vamos a trabajar los siguientes contenidos. En primer lugar, haremos una retroalimentación de los contenidos vistos en la clase anterior y finalmente trabajaremos con el concepto de ángulos. La clase anterior trabajamos con inecuaciones con una incógnita. En primer lugar, una inecuación es una desigualdad que relaciona letras y números mediante las operaciones aritméticas. Las letras se llaman incógnitas. En las inecuaciones se utilizan los siguientes signos: menor que, menor o igual que, mayor que y mayor o igual que. Y la inecuación tiene algunos componentes. En primer lugar tenemos el primer miembro, que significa que están antes del signo que vamos a utilizar, y el segundo miembro, que es después del signo. Además tenemos la incógnita, que como dijimos corresponden a la letra, y las constantes, que serían los números que no cambian. Para resolver una inecuación, primero hay que determinar el conjunto de números que satisface la desigualdad. No es como la ecuación, que era solamente un número, acá es un conjunto. Pero el método de resolución es igual al de la ecuación, es decir, hay que dejar la incógnita a un lado y los números al otro lado del signo. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuál o cuáles es el valor de x en la siguiente inecuación? Tenemos 3, entre paréntesis, 2x más 1 menor que 33. Entonces, para poder desarrollar eso, vamos a eliminar el paréntesis. Como detrás del 3 no hay ningún signo, significa que este 3 multiplica al 2x y al 1. Entonces, 3 por 2x sería 6x más 3 por 1, 3, menor que 33. Ahora, ya eliminado este paréntesis, vamos a dejar la incógnita a un lado y los números al otro. Para pasar de un lado al otro, recuerden que hay que hacerlo con el signo contrario. Por lo tanto, ese 3 pasaría como menos 3. Entonces, 6x más 3 menos 3 lo eliminamos y queda solamente el 6x menor que, en este caso, 30. Y como dije, la incógnita está sola. En este caso el 6 está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces 6 dividido 6 es menor que 30 dividido en 6. Entonces 6 dividido 6 es 1 y como no se coloca el 1, queda solamente la incógnita menor que 30 dividido en 6, que sería 5. Entonces el conjunto numérico serían todos los números menores que 5, pero el 5 no se cuenta, ya que para contar debería haber estado el signo igual. Por lo tanto, en este caso sería todos los números desde el 4 hacia abajo. 4, 3, 2 o 1. O dicho de otra manera, serían todos los infinitos negativos con el 4. En sus páginas del cuaderno de ejercicios que ustedes tenían que desarrollar, habían que resolver las siguientes inecuaciones. Por ejemplo, 7 más 3x menor que 19. Vamos a despejar entonces la incógnita, pasando ese 7 que está sumando hacia el otro lado restando. Quedaría entonces en un lado el 3x y en el otro resolvemos la resta entre 19 menos 7 y nos quedaría 12. Ahora, para dejar la letra solita, en este caso como está multiplicando este 3, pasa al otro lado dividiendo.
Entonces nos quedaría 3x es menor que 12 dividido 3, por lo tanto quedaría x y 12 dividido 3 es 4. Sería x menor que 4. Por lo tanto sería todos los números menores que desde el 3 hacia abajo. 3, 2, 1, 0, menos 1. Y ahí sería todos los infinitos negativos y el 3. Si ustedes reemplazaran, por ejemplo, el 2 donde está la x, la inecuación va a seguir. Pero si ocupamos, por ejemplo, un número mayor a 5, esta inecuación nos correspondería. Por eso yo les digo, fíjense bien en los signos. Ahora, 3 menos 2x mayor a menos 7. Por lo tanto, vamos a despejar nuevamente la x. Este 4 que está sumando pasa al otro lado, perdón, restando. Era un 3, perdón. Entonces quedaría 3 menos 2x mayor que menos 7 menos 3. Los 3 se van en este caso, quedaría menos 2x mayor que menos 10. Y ese menos 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. El signo se mantiene en este caso, por lo tanto sería x mayor que 5, porque menos por menos es más. La solución en este caso serían todos los números mayores que 5, es decir, desde el 6 hacia arriba. Por lo tanto, dicho de otra manera, sería desde el 6 hacia el infinito. Y de esta forma, estos números cumplen con la desigualdad. Bueno, ahora vamos a trabajar con un concepto que ustedes vienen viendo desde pequeños, que son los ángulos. ¿Qué vamos a trabajar? Ángulos y sus elementos, medición de ángulos y clasificación de ángulos. En relación al ángulos y sus elementos, es importante determinar primero que un ángulo es la abertura formada por dos rayos que comparten un mismo origen llamado vértice. Cada rayo se denomina lado del ángulo. Por ejemplo, tenemos el siguiente ángulo. Es esto el que nosotros llamamos ángulo porque es la abertura que hay entre dos rayos que se intersectan en un punto, que sería el vértice. Este ángulo se lee ECD porque la flecha indica la dirección que hay que leer el ángulo. De lados, como son dos lados, tenemos el lado C y E y el lado CD con vértice C. Es importante que ustedes sepan que el vértice se nombra solito. Cuando lo escribimos en el ángulo, el vértice siempre, la letra del vértice quedaría al medio, y los lados se nombran desde el vértice hacia un extremo y desde el vértice hacia el otro extremo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el ángulo ABC siguiendo la dirección que nos indica la flecha. Este ángulo tiene los siguientes lados BA y lados BC, y de vértice B, porque es donde se intersectan estos dos lados. Es importante que sepan que un ángulo se nombra utilizando primero las letras mayúsculas y se lee siempre considerando el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Y como dije, la letra central indica el vértice del ángulo. Veamos los siguientes ejercicios. Vamos a escribir el nombre de cada ángulo. Como dije, los ángulos se leen contrario al movimiento de las manecillas del reloj. El primero sería el ángulo CAB siguiendo la flecha. Luego tendríamos el ángulo siguiendo esta flecha PRT. Y acá tendríamos el ángulo JMQ. Después dice, identifica los elementos que componen cada ángulo. Tenemos el ángulo PAL. Entonces, los lados, en primer lugar, sería AP y AL con vértice en A porque es donde se juntan ambos lados. Luego, el ángulo DIL. Tenemos los lados ID y IL y el vértice es I.
y luego el ángulo FMP de lados MF y MP y su vértice M. Ahora, en relación a la medición del ángulo, es importante que ustedes sepan que se utiliza siempre un transportador y además también se mide al sentido contrario de las manecillas del reloj. El procedimiento primero es hacer coincidir el vértice del ángulo con el centro de la base del mismo transportador y ese mismo lado con 0. Y luego se identifica en el transportador la medida en grados que coincide con el otro lado del ángulo. Por ejemplo, vamos a saber la medida del ángulo ABC. Tenemos ese ángulo. Yo voy a ocupar el transportador. Entonces, el vértice del ángulo va a quedar justo en la crucecita que trae este transportador y ese lado, el primer lado lo vamos a hacer coincidir con el 0. Como está el 0 acá, luego lo leemos al contrario a las manecillas del reloj, es decir, aquí está 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Por lo tanto, la medida del ángulo ABC es 70 grados. Tenemos el siguiente ángulo, el ángulo OPQ, y lo vamos a medir acá. Colocamos el vértice P y el lado Q, en el 0, y como lo vamos a medir contrario a la manecilla del reloj, vamos a decir que el ángulo QPO tiene una medida de 80, y aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y ahora tenemos el ángulo OPA, donde ya está ubicado el vértice, si se fijan en 0, y contamos 10, 20, 30, 35. Por lo tanto, el segundo ángulo mide 35 grados. En relación también a la clasificación de ángulos, según las medidas que tengan estos ángulos, se pueden clasificar en ángulo agudo, que corresponden a aquellos ángulos que miden entre 0 y 90 grados. Por ejemplo, este ángulo mide 51. Luego tenemos el ángulo recto, que mide exactamente 90 grados, que es aquel ángulo que ustedes pueden observar cuando se juntan las paredes de una sala o de su habitación. Luego tenemos el ángulo obtuso, que va a medir entre 90 y 180, como por ejemplo este que mide 152 grados. Luego tenemos el ángulo llano o extendido, que mide 180, que es como una línea recta. Y finalmente el ángulo completo, que mide 360 grados y es una circunferencia. Entonces, viendo los siguientes, dice, escribe el nombre de cada tipo de ángulo según su medida. Este ángulo mide la medida central es 90, entonces este ángulo mide más de 90 grados, por lo tanto es obtuso. La letra B es un ángulo de 90 grados, por lo tanto es recto. La siguiente, la letra C, es menor que 90, por lo tanto es agudo. Y la letra D es un ángulo extendido o llano, porque yo dije que era como una línea recta. Bueno, niños, espero que les haya quedado claro el contenido. Ustedes lo conocen desde que están en primero básico. Por lo tanto, van a desarrollar las actividades presentes en la guía de ejercicios, que va a estar disponible en plataforma. Al finalizar, van a responder a la pregunta: ¿logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo? Ahí ustedes dibujan la carita según a cómo se sintieron y cómo fue su desempeño. Les recuerdo que ante cualquier pregunta pueden escribir a mi correo electrónico que está en pantalla o mediante el grupo de WhatsApp. Esperando a que se encuentren bien, me despido cordialmente.